Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias a la audiencia que nos está acompañando. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco acerca de FinOps, ¿sí? Acerca de esta nueva metodología, nuevo marco de trabajo que está revolucionando todo lo que es el uso de la infraestructura de la nube, ¿sí? Básicamente, bueno, para presentarnos un poco, yo soy FinOps Practitioner, ejerzo lo que es la metodología de FinOps Practitioner. Tanto Ignacio como yo somos nivel senior. Hace varios años que estamos trabajando en conjunto con todo lo que es servicios de nube pública, específicamente con todo lo que es AWS Service. Y estamos certificados por la FinOps Foundation. Así que bueno, vamos a comenzar un poco de qué trata un poco esta metodología, ¿sí? Esta es un poco la agenda de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los principios de la metodología FinOps, puntos interesantes, puntos claves a tener en cuenta acerca de la metodología. Vamos a hablar acerca de las fases de la metodología FinOps. FinOps es un proceso que está relacionado en una serie de fases, la cual vamos a hablar un poco de cada una de estas fases, la fase de informar, la fase de optimizar, la fase de operar, y por último vamos a hablar un poco de KPIs en la nube, ¿sí? KPIs de costos, KPIs de métricas que podemos darle valor al negocio en base a lo que estamos gastando en la nube, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? ¿Okay? ¿De dónde sale el concepto de FinOps? Como saben, el uso de la infraestructura de la nube pública ha hecho un cambio de paradigma muy importante al momento de incorporar infraestructura tecnológica. Para los que somos un poco más viejos, que venimos del mundo de la infraestructura on-premise, antes, ¿qué se hacía? Se compraba la infraestructura, ¿no? On-premise, se compraban racks, se compraban servidores, eso era un one-shot de compra, ¿sí? La cual se renovaba cada 3, 5 años, ¿sí? Y era una compra de infraestructura que uno ya tenía y realmente se usaba y uno no prestaba valor a, digamos, a quizás, ya tenemos la infraestructura, ya sabemos que consume energía, usemos la infraestructura. Pero la nube pública cambia ese paradigma. En la nube pública nosotros pagamos por lo que usamos. Cada servidor, cada gigabyte, cada vCPU que nosotros consumimos es costo, ¿ok? Entonces ese concepto empieza a traer nuevos desafíos para las empresas. Entonces, en las empresas, en la historia, específicamente antes de la pandemia, empiezan a surgir paradigmas. Empezamos a encontrarnos con eventos, con situaciones como, por ejemplo, las que estamos viendo acá. Dos memes muy curiosos, y que no nos vean los que están al lado, ¿no? Porque lo estamos nombrando. Pero bueno, básicamente, a fin de mes llega nuestra facturación de cloud, ¿y qué pasa? Se va la facturación de cloud y empezamos a dudar si realmente la nube aporta valor al negocio, ¿no? Donde tenemos, nos encontramos con esa sensación de que uy, hay que pagar la facturación, de repente dejamos servidores encendidos, de repente tenemos storage que no estamos usando, y ¿qué pasa? Que el negocio realmente nos empieza a preguntar, ¿qué pasó? Tenemos que volver a on-premise, tenemos que retroceder, realmente la nube no aporta valor, ¿ok? Otra sensación y otro ejemplo, película icónica, Jerry Maguire, ¿no? Show me the money. Pero bueno, me pareció cómica porque justamente esto es lo que preguntan a veces los líderes de negocio. ¿Dónde está el valor? ¿O dónde está el dinero? ¿Por qué se me está yendo el dinero? ¿Ok? Entonces, FinOps es una metodología que se empieza a articular allá por el 2018, 2017, donde grandes líderes de empresas, como por ejemplo empresas como Atlassian, Spotify, proveedores de nube, ¿sí? Expertos en la materia, empiezan a definir un set de buenas prácticas y metodología para el uso eficiente de la nube. ¿Okay? Ahí nace FinOps. Y FinOps lo que busca un poco es decir, ¿cómo puedo asegurarme de que yo solo use y pague por lo que realmente yo, el negocio, necesito? ¿Okay? Ese es uno de los grandes puntos importantes de la metodología FinOps. ¿Okay? Si vamos a la definición de la FinOps Foundation, recuerden que FinOps es algo que está debajo del paraguas de la Linux Foundation, ¿ok? O sea, es una agrupación, un conglomerado de múltiples empresas, expertos, bajo la Linux Foundation. Si vamos a la definición, ¿sí?
FinOps es una práctica cultural que potencia el valor de la nube al permitir que los equipos multifuncionales comprendan y administren mejor el gasto de la nube y rompan los hilos tradicionales, impulsando la visibilidad a todas las áreas que lo necesitan y aumentando la capacidad de la organización para tomar mejores decisiones basadas en métricas en tiempo real. ¡Wow! Sí, es complejo. Les hago una pregunta, no sé si alguno ha visto alguna vez una facturación de un cloud provider. Olvidémonos de... Ok, es chino básico. ¿Okay? Realmente entender la facturación de un servicio de nube es algo realmente complejo, es un desafío, incluso para aquellos que están encima de la tecnología. ¿Okay? Algo que tienen que entender, que la metodología FinOps no es solo optimizar costos. Para aquellos que ya están en la nube, ¿sí? Uno puede decir, voy a hacer FinOps. ¿Por qué? Porque mi factura el mes pasado vino completamente excedida del budget que tenía preparado. Y déjenme decirles que eso es un mito. FinOps no es solo optimizar costos. FinOps es un marco de trabajo que engloba, ¿sí?, optimizar costos, pero también es una práctica cultural que se acopla a toda la empresa y hace que esa empresa sea un uso eficiente. Les voy a dar dos ejemplos básicos. Podríamos decir que optimizar costos es apagar incendios. Cuando yo veo un incendio voy y lo apago. FinOps es generar cultura y conciencia para evitar que se generen incendios. ¿Ok? Otro mito. FinOps. No hay un único responsable dentro de una empresa aplicando la metodología haciendo control de costos. Error. Generalmente hoy en las empresas, así como existe un departamento de seguridad, es importante que las empresas que utilizan infraestructura nube tengan que tener un rol dedicado a lo que es la gestión de costos. ¿Sí? Y generalmente lo que se busca, y la recomendación es que haya un equipo dedicado a estas actividades que haga de puente entre múltiples áreas multidisciplinarias. ¿Ok? No es una metodología de trabajo solo para gente que sabe de tecnología. Error. Mucha gente dice, no, FinOps es alguien para que solo sabe cloud, que sabe tecnología de IT. Error. FinOps, todos somos actores principales, desde un C-Level, que es el que hace el sponsoreo de la práctica a nivel organización, gente de finanzas, la gente de finanzas un poco tiene que empezar a involucrarse porque es la que paga la factura a fin de mes, tiene que entender de qué viene esa factura, ¿sí? Los arquitectos y los product owners de los productos. ¿Ok? Esta es una breve introducción para que un poco empecemos a desmitificar porque hay mucho ruido, ¿sí?, en lo que es FinOps y no, y me pareció importante que arranquemos, tanto Nacho y yo, con esto, qué sí es y qué no es. ¿Ok? Entonces, ahí, Nacho, te doy la palabra. Vamos a empezar a hablar un poco de qué es la metodología FinOps y los modelos de madurez. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo se hace para unir estos dos mundos, no? Son mundos distintos. El mundo IT con el mundo de finanzas y de plata y de negocio, y cómo este equipo de FinOps les puede aportar valor al negocio y desde qué punto. Para aportarle valor al negocio, lo que busca seguir FinOps es un ciclo con 3 fases. Una fase que es informar, optimizar y operar, siempre unida por la cultura y la gobernanza, para poder lograr ir madurando el proceso, porque esto es un proceso iterativo, recursivo, a donde las empresas muchas veces van a estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero al ir repitiendo este ciclo y madurando, le vamos a poder aportar valor al negocio desde el lado de IT, dándole fuerza al negocio, cuidando los costos, optimizando los equipos y aportándole valor y fuerza desde el lado empresarial. Para esto, el framework tiene 3 etapas de maduración. Crawl o gatear. En esta etapa lo que le aportamos al negocio es visibilidad de todos los costos, de cómo se gasta, de cómo se consume, una reportería para que todas las personas de la compañía, no solamente IT, entiendan cómo se gasta la nube, en qué se gasta, en qué se usa. Luego avanzamos a la fase walk, a la fase caminar. En esta fase lo que le aportamos ya empiezan a hacer un poco de optimizaciones, automatizaciones, negocio de tarifas con los proveedores. Y por último, en la fase run o correr, lo que le vamos a aportar al negocio es valor empresarial.
poder conseguir ciertos KPIs, ciertas métricas que al negocio le aporten algo para entender que la nube, cómo se consume y qué le vamos a dar y qué le entregamos desde IT al negocio. ¿Pasó? Sí. Bueno, mientras tanto, vamos a hablar de cada fase. Las fases se pueden dar en todo momento, no se van dando por fase de forma ordenada, pero cada fase es importante. En la fase informar tenemos la columna vertebral de lo que es FineOps, de lo que es el framework, que es la parte del etiquetado. El etiquetado es lo principal que tiene que establecer un norte para dónde va a ir FineOps. En este etiquetado vamos a darle visibilidad de cómo se consumen los costos, de qué equipos los consumen, de qué negocio, de qué proyecto, de qué carga de trabajo va consumiendo cada costo, cada uso de la nube, para poder lograr reporterías, informes y que toda la empresa entienda cómo se gasta y por qué se usa la nube. Hay un dato. Recordemos que todo lo que uno despliega en cloud, generalmente, en la mayoría de los proveedores de cloud, todo componente, ya sea un servidor, una instancia EC2, un bucket S3, hablando de AWS específicamente, todo puede tener tags. Esta es la columna vertebral, tal como dijo Ignacio. Tener un sistema de tags es algo imprescindible para el negocio. ¿Por qué? Porque con ese tipo de metadatas uno puede traducir. Una aplicación puede estar compuesta de 3 servidores, una base de datos y 5 buckets. Entonces yo podría decir que yo etiqueto todo eso por aplicación y puedo mostrar en una herramienta de visibilidad de costos cuánto me está costando mi aplicación. Y no tener que ir componente por componente, cuando sabiendo que una instancia S2, un servidor, puede tener hasta 5 métricas variables de costo. Data transfer, snapshot, storage, ¿sí? Y cómputo. ¿Okay? Entonces, al hacer esta asignación de costos por tag, lo que vamos a darle es visibilidad. Y no se puede controlar lo que no se ve. Entonces, en esta etapa buscamos darle visibilidad a todo para poder controlar y optimizar todo. La siguiente etapa es la etapa de optimizar. Esta es una etapa fundamental para el área de FineOps, para poderle darle fuerza al área de FineOps. ¿Por qué? Porque en esta etapa vamos a empezar a ver ahorros monetarios. Los ahorros que el negocio está buscando y por los ahorros por los que nos eligió el negocio. En esta etapa vamos a hacer resizing, vamos a negociar tarifas con los proveedores, ya sea por compromisos por uso, commitment, saving plan, metodologías de spot, reservas de instancias. Vamos a generar automatizado de apagado de recursos, apagado de recursos no productivos, en horario no laboral, los fines de semana, entender qué es lo que se necesita 24/7 y qué es lo que no se necesita 24/7, poder controlarlo y apagarlo. Volvemos a los tags. Si no tiene tags, no lo podemos controlar. Por eso decimos que es la columna vertebral. Y de esta forma lograr ser óptimos en el uso del cloud, ¿no? Entender que la optimización es parte del trabajo de todos y que todos tenemos que ser óptimos, ¿no? Y tener estos recursos, estos resizing, estas optimizaciones del uso de cloud para poder bajar el precio y el consumo y utilizar solo lo necesario. Esto no es ahorrar por ahorrar, sino ser óptimos en lo que es gastos, no tener desperdicios. Y por último, la fase operar es una fase a donde se trabajan todos los procesos para que todo lo que hicimos en los ciclos anteriores, en las fases anteriores, no quede en la nada, ¿no? Poder escribir procesos, poder diagramar procesos, poder entender al negocio, poder entender qué le hace falta al negocio, qué métricas, qué KPIs le hace falta al negocio, poder entregárselos y de esa forma entregarle valor empresarial desde un área técnica, desde un área IT, a las compañías. Para eso lo que hacemos va a ser definir procesos, entender los objetivos del negocio, empoderar a los equipos en FineOps. FineOps no es responsabilidad solamente del equipo de FineOps, sino es responsabilidad de toda la empresa, porque toda la empresa tiene que ser óptimo y toda la empresa tiene que trabajar por no generar desperdicios.
Entonces, en este mundo a donde con un clic podemos acceder a más memoria, más recursos, y es mucho más fácil generar y generar y generar, hay que entender a dónde ser óptimos y cómo ser óptimos. Correcto, correcto. Vamos a hacer un ejemplo básico de algo de cuando hablamos visualmente de qué es FinOps, ¿no? Nosotros tenemos acá un ejemplo de una facturación básica de cloud, obviamente que acá no la tengo discriminada por servicios, pero bueno, tenemos una facturación de este tipo. A nivel mensual tenemos estos costos. Eso es lo que ve generalmente finanzas, un departamento de finanzas de tecnología al momento de pagar una facturación de nube. Fíjense qué importante es traducir esa foto a algo como esto. Yo etiqueto, genero una mejor visibilidad, mantengo esa homologación de tag, hago que mis equipos sean consistentes con el tema del etiquetado, y fíjense cómo yo puedo traducir al negocio y decirles, en vez de estar gastando alrededor de $90.000, bueno, de esos $90.000 del último mes, la aplicación naranja corresponde tanto costo, la aplicación verde es responsable de tanto costos. Entonces yo puedo ir a hablar con los responsables de estas aplicaciones y decirles, señores, ustedes son los responsables de estos costos, tienen que ser conscientes de lo que están usando. ¿Okay? Vamos a pasar a otro punto importante de la metodología FinOps. Esto es quizás uno de los puntos más al final del camino de lo que se busca llegar. Las famosas Cloud Unit Economics. ¿Qué son las Cloud Unit Economics? KPIs. Es decir, agarrar un KPI basado en costo de cloud, ¿sí? Definir un costo, una métrica, según lo que yo utilizo de cloud del negocio, y esa métrica compararla con los ingresos y el revenue que me está dando. Piensen, por ejemplo, si yo soy una aerolínea. ¿Sí? Yo soy una aerolínea y tengo... ¿se apagó? Ah, ahí está. Estamos haciendo FinOps también acá para ahorrar el uso de energía. Hagan de cuenta que yo soy una aerolínea, se volvió a apagar, no importa. Hagan de cuenta que yo soy una aerolínea, ¿sí? Tengo toda mi infraestructura en la nube, ¿sí? Tengo mi sitio de venta de tickets, mi sitio de analítica, de BI, tengo toda mi información en la nube. Utilizo infraestructura serverless, utilizo infraestructura on-prem, de todo tipo, lo que ustedes consideren. Yo si quisiera, yo como rol de FinOps, podría demostrarle al negocio y decir, bueno, ¿cuánto me sale a mí vender 10.000 pasajes según lo que estoy gastando en infraestructura cloud? Bueno, puedo decir, vender un pasaje se puede componer de tantas ejecuciones de funciones serverless, llamar o consumir una base de datos, utilizar un bucket. Entonces yo tomando esas métricas, puedo decirle al negocio, señores, vender 10.000 tickets de avión, por ser una aerolínea, a mí me está representando en costo esto. Entonces, con los datos que tiene la empresa o el negocio, de la ganancia que tiene, se puede realmente comparar si realmente lo que yo tengo desplegado en la nube es rentable o no. Antes lo que uno invertía en infraestructura tecnológica era un black hole, desde el punto de vista de costos. Porque uno compraba infraestructura, armábamos data center, armábamos racks, lo llenábamos de switches, lo llenábamos de servidores, pero ¿era rentable para un negocio? Hoy en la nube eso es otro paradigma y tenemos que tener cuidado. Entonces esto es lo que se trata de buscar. Acá fíjense que tengo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto me sale mi infraestructura por usuario? Si yo tengo una aplicación, bueno, ¿cuánto me sale por cada 100 empleados? ¿Cuánto cuesta mi infraestructura según los usuarios? Esto es algo a nivel ejecutivo, porque un C-Level como un CTO puede agarrar y decirle al CEO o al CEO de una empresa, decirle, mira, mi infraestructura es rentable porque vos por cada 100 empleados vos tenés tanto revenue. Entonces estoy haciéndole ver al negocio, realmente a las cabezas de los negocios, que el uso de la tecnología de nube es rentable. Y muchos se quedan con que FinOps es solo optimizar de costo. Esto es FinOps. Esta pantalla negra exactamente no, pero estas métricas, esto es FinOps. Poder mostrar el valor que aporta la nube en métricas. Costo por venta. ¿Cuántas empresas hay que tienen e-commerce de retail y tenés que tener una visibilidad de... Capaz que estoy pisando un cable, ¿no? No sé. Por las dudas me voy a quedar quieto. ¿Cuánto me representa el costo por venta
si tengo un sitio de retail, de e-commerce, y tengo de repente un hot sale. ¿Mi sitio está respondiendo al negocio? ¿Está generando rentabilidad? Lo hago con FinOps. ¿Ok? Una sola cosita de esto hablaba cuando decíamos que desde FinOps le podemos aportar valor empresarial al negocio. Estos KPI, estas métricas, aunque se lleguen al final del camino, tienen que ser el norte desde el principio, tienen que ser la estrella a seguir. El negocio tiene que estar presente desde el primer momento en FinOps. Desde el primer momento tenemos que tener en cuenta que no somos un equipo de optimización de costos, sino somos un equipo que le vamos a aportar algo al negocio. Para aportarle algo tenemos que tener estas métricas, estos KPIs en un horizonte. Para empezar a taguear, para empezar a poner etiquetas, para empezar a crear gráficos, reportería, dashboard, y de esa forma generarle al final del túnel el valor empresarial como un área técnica que le vamos a generar a la empresa, a los C-level y a los que toman decisiones estratégicas. Les muestro un ejemplo rápido, como lo que habíamos visto, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo estoy gastando en mi aplicación tanto, este número, y también tomo una métrica de cuántas transacciones estoy teniendo en esos periodos de tiempo. Entonces, si yo cruzo las métricas de cuánto me está saliendo el costo de mi aplicación basado en la cantidad de métricas, yo puedo decir, bueno, tengo el costo unitario de cuánto me cuesta cada transacción o cada operación, y puedo decirle al negocio, hey, líderes del negocio, esto es lo que representa mi infraestructura tecnológica por cada transacción. Soy una empresa de seguros, esto es lo que me sale emitir N cantidad de pólizas de seguro. Soy una entidad bancaria, esto es lo que me sale mantener N cantidad de cajas bancarias o unidades fiscales, lo que sea. No sé, el sitio de retail, esta es la cantidad de ventas que se hizo en determinado fin de semana comparado con el mes pasado, etc. ¿Okay? Esto es lo que se trata de demostrar al negocio. ¿Okay? Conclusiones. Esto es clave. Control, gobernanza. ¿Sí? Sin esto no funciona. Y sin esto no bajamos de la nube y vamos a on-prem. Control, gobernanza, sensibilidad, procesos. Involucrarse en el uso de infraestructura de cloud involucra que una empresa mute, que sus procesos cambien, que sus equipos cambien. Vamos a dar una historia. Cuando nace el concepto de DevOps, todos sabemos que DevOps viene a unir un poco esos gaps que había de comunicación entre aquellos que eran desarrolladores y operaciones o infraestructura. Uno hablaba un lenguaje, yo hablaba puro código y yo hablaba de puro operación. Servidores, CPU, storage. DevOps trata de unir ese arroyo que está en el medio para que hablen en un lugar común y que sean aportantes como una única entidad al valor del negocio. FinOps lo que busca es sacar el silo de esa faltante de conocimiento del tema costo. Yo puedo asegurar, estamos hace muchos años con Ignacio trabajando con clientes en cloud, que hay gente que no sabe cómo se compone la facturación de un bucket, que no saben cuánto cuesta usar un servidor en la nube. Es importantísimo esto. Metodología de trabajo, alineación corporativa, sponsorship, ¿sí? Y adopción cultural. Eso es lo más importante. ¿Okay? Cuanto más rápido arranquen esto, mejor. Porque cada día que pasa es costo en cloud que se está yendo, costo que uno desconoce y que se puede estar escapando. ¿Okay? No sé si Nacho querías completar algo más. Eso, concluir que esto es un trabajo a largo plazo, que no es fácil, pero que hay que tener cultura de FinOps, hay que mezclar la cultura, hay que comunicar los logros, lo poquito que se hace va a ir contagiando el resto. Si alguien hizo un resizing hay que mostrarlo, si alguien ahorró costos en algo hay que mostrarlo, hay que publicarlo. Si alguien detectó que se estaba por ir un budget, hay que publicarlo, hay que crear reportes. Todo el mundo tiene que entender, toda la compañía tiene que entender cómo se optimiza. Para esto la cultura de FinOps es muy fuerte, hay que crear un equipo. Nosotros recomendamos tener una persona encargada de FinOps, no que lo vayan haciendo personas por separado en su tiempo libre. Hay que tener a alguien encargado de FinOps, hay que de a poco crear un equipo, de a poco crear una metodología de trabajo. De a poco irse midiendo, ir haciendo assessment, ir haciendo test para ver en qué etapa de madurez estás y cómo podemos seguir avanzando, ¿no?
cada etapa de madurez tiene sus hitos y su forma de ir avanzando y sus recomendaciones para ir continuando el viaje. Entonces es eso, ¿no? Tener un equipo fuerte, un sponsoreo fuerte para poder hacer trabajar a la empresa en FinOps, para poder mezclar la cultura del empresarial con la tecnológica y aportar valor desde ese lugar. Muchas gracias. Bueno, estamos listos para las preguntas. Bienvenidas. Ustedes comparten uno y nosotros compartimos. Ahí está. ¿Parece? Perfecto. Tipo, ping, pum, pam. Preguntas. Preguntas acá en el piso. Si me iba a levantar la mano, te vi que querías levantarla. Ah, no. Pensé que la querían Todavía nos Ahí quedan tenemos- gorras, por las dudas, si alguno pregunta, todavía nos quedan gorras en el stand. Por las dudas. Sí, sí. Sí, claro, claro, claro. Tenemos. Conseguimos, no hay problema. Avaladas por Finops, así que. Ay, quédate tranquilo. Si me dan una gorra, empiezo la pregunta. Te primerearon acá. No había escuchado. Bienvenida. ¿Recomendarían utilizar serverless a una startup que está emergiendo si no conoce la cantidad de usuarios o ventas que tendrá en los próximos meses? Respondo yo, después responde vos. Te respondo yo y después te responde la visión ¿Y de por Nacho. qué? ¿Sí? A ver, adoptar serverless depende de lo que estés diseñando. Siempre serverless es algo muy costo efectivo, siempre y cuando vos tengas control sobre eso. Porque hemos visto casos de muchas startups que empiezan con la adopción de infraestructura serverless, pero de repente un código mal diseñado, disparado n cantidad de veces o en modo recursivo, hace que la curva de costos haga así. ¿Ok? Entonces, puede ser un arma de doble filo. Tenés que estar muy filoso con el tema de los conceptos de serverless, lo que estás diseñando, y obviamente el caso de uso y la aplicación que estés diseñando. No sé, Nacho, vos. Eso mismo, tener en cuenta la modernización de la aplicación, no si es una aplicación que viene de on-premise, no es agarrarla y como está tirarla a la nube, y menos en algo serverless porque casi por sabido que te va a consumir de más y te vas a querer bajar, sino que modernizarla para hacerla trabajar como algo en cloud y hacerla trabajar en algo serverless con los costos controlados y sacándole provecho, ¿no?, a ese pago por uso, a ese pago por segundo, sino bajar algo a un servidor, a un compromiso a largo plazo, pueden ser otras opciones que depende de la aplicación pueden servir. ¿Alguien más? Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, una consulta era si tienen alguna especie de plan en el caso de que el mercado no responde como uno cree o a veces genera como disparos, no sé, alguna campaña de marketing que fue mucho mejor de lo esperado y los costos por ahí de, no sé, de request o de otras métricas se dispara y no estaba como en lo preestablecido o lo analizado en su momento, digamos. Bueno, respondo yo y después si querés das tu visión. A ver, yo por lo general en ese tipo de cosas, cuando una empresa está madurada a nivel FinOps, lo que se hace es, siempre antes de hacer un cambio o un lanzamiento de algún tipo de aplicación o campaña publicitaria, lo que sea, algo que vos vas a lanzar a nube, siempre tiene que estar preevaluada. Estamos hablando de arquitecturar y presentar un plan. Obviamente que un equipo de FinOps lo que tiene que hacer es acompañar al control de que eso se cumpla y ante digamos, un desvarío o una anomalía, reaccionar rápido y no reaccionar un 30 de mes cuando el día 5 o 4 de mes te llega la factura y ya viste los costos disparados. Depende ahí de la clave, es cuanto más rápido puedas tener y que tengas a alguien dedicado mirando esos costos, lo más real time posible, siempre es bueno. O sea, si vos vas a lanzar una campaña, un hot sale, lo que sea, pero si vos tenés un equipo o alguien asignado a FinOps controlando eso desde un punto anterior y siguiéndolo, yo no lo veo algo problemático. Sí, lo mismo. Contaste un ejemplo bueno de algo que el negocio lo va a hacer crecer, pero yo te contesto de un ejemplo malo. Quedó prendido un Lambda, como recién, algo serverless. Tenemos que entender primero que FinOps no funciona a tiempo real. FinOps funciona con el billing. De entrada ya estamos 24 horas, con suerte, atrasados. Lo que tenemos que tener son alerta de costos anómalos. Eso que vos decís puede ser un costo anómalo positivo, porque es algo que se puede esperar, pero es un costo anómalo, que no pasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alertarlo y en ese mismo momento controlarlo. Eso sería algo bueno.
que lo escalaríamos para arriba para que tener más rapidez, más resolución y brindarle mejor infraestructura al negocio, ¿no? Desde FinOps, vamos a optimizar para arriba en este caso. Pero en el caso, como comentaba recién, del algo serverless, que quedó prendido sin querer, ahí tenemos que estar atentos en el momento que salta la alarma en estas configuraciones que tenemos, en estas alertas de costos anómalos, trabajar para cortarlo lo antes posible, entendiendo que no vamos a estar real time, pero lo que queremos es estar lo más próximo al real time que podamos. ¿Alguien más? ¿Ahí? Tengo una, pero esta es más personal, no es tanto genérica o escritas. Es cómo podría mi equipo, en verdad esta desglosada en varias partes, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Es cómo mi equipo de finanzas y obviamente el equipo técnico podría empezar a implementarlo si existen frameworks, si existen aplicaciones, pagas open source. Calculo que vamos a apoyar más al lado open source, pero cómo podrían ellos también meterse y decir, bueno, si bien no entiendo bien qué es un serverless, entender de que es un gasto que se puede reducir o puede ir variando a lo largo del tiempo, para también ayudar al equipo de ingeniería y decirle, che, muchachos, esto que tienen apagado esto que tienen prendido hace 6 días no lo está usando nadie. Es como, che, bueno, ¿cómo podríamos hacer esa? Bueno, a ver, desde nuestra perspectiva, siempre tener una persona dedicada a FinOps siendo de puente entre equipos tecnológicos y equipos de finanzas siempre es bueno porque ayuda, digamos, a tejer esos puentes. Después, ¿cómo lo haces? Indistintamente si lo hagas con herramientas open source o con herramientas nativas del cloud provider que estés usando, todas sirven. Así te compres una solución, todas cumplen su función, ¿sí? Acá el punto a tener en cuenta es que tenés que tener alguien dedicado a FinOps que sepa un poco del mundo financiero y del mundo del negocio, a dónde está yendo la empresa, que sepa cuáles son las necesidades, a dónde tenemos que ir, que sepa cuánto presupuesto tenemos, obviamente, y que sepa también de los puntos de dolor a nivel técnico, que sepa los servicios que se está usando, que sepa que es una S2, que sepa que es una función lambda. Claro, porque el técnico te va a agarrar y te va a decir, bueno, tengo recursos ilimitados siempre. Es que esa era la película que pasaba Claro. con DevOps antes. O sea, vos hablabas con el de infraestructura Sí, y levantamos una T3, no pasa nada sí, y corre. Correcto. Exactamente. Esa es la película que pasaba cuando no existía DevOps, ¿no? Con FinOps lo que se trata es achicar ese gap de conocimiento y bueno, justamente tender puentes y hablar un lenguaje universal. Eso es lo que se busca, ¿no? No sé si querés completar algo. Sí, normalmente nosotros lo que recomendamos en base a la experiencia es poner el equipo de FinOps abajo del área de tecnología. O sea, es un equipo tecnológico que va a entender de finanzas y costos y de empresas. Pero un equipo tecnológico, un equipo que te va a entender que es un S2, que te va a entender que es un S3, que te va a entender por qué está prendido o por qué está apagado. Y con ese equipo central vamos a empezar la cultura de FinOps que dice el framework, ¿no? Empezando a crear un ingeniero de FinOps, un optimizador de costos, un ingeniero de datos y todas las posiciones que le vamos a ir agregando al equipo con el paso del tiempo, pero la experiencia dice que es mejor mantenerlo abajo de la línea de tecnología y no mantenerlo abajo de la línea de finanzas. Es más fácil meter a alguien de finanzas y hacerlo hablar un poco del lenguaje de tecnología que al revés. Muchas gracias, chicos. ¿Llega la pregunta o no llega? Sí, te quería preguntar si existen actualizaciones en base a informarnos de variables macroeconómicas, por ejemplo, lo que pasó con el COVID. Dame un poquito más de contexto, si puede ser. A ver. Sí, por ejemplo, si existe dentro del sistema actualizaciones, por ejemplo, para la gente que no entiende mucho de tecnología, Ajá. pero sí entiende la parte de finanzas. Entonces, para meterlo, si existen cursos con actualizaciones dentro del sistema, Mirá, de la nube. yo particularmente no conozco, no sé si hay alguno. No, la verdad que desconozco. La verdad que por lo menos no lo hemos visto. Sí sé que por lo menos la Fundación FinOps, que es una entidad .org, en su página, tiene distintos tipos de cursos abiertos que te ayudan a entender Cloud Economics, te ayudan a entender filosofía de FinOps a muy primer nivel. Siempre en esos cursos se toca el tema de la pandemia. La pandemia fue una explosión de uso de infraestructura de la nube. Y ahí es donde FinOps fue efectivo, porque
una variable económica inesperada para el mundo, la necesidad de disponibilizar de entornos digitales para que las empresas puedan seguir funcionando, pero cómo lo hacemos sin que nos explote el budget, ¿no? Entonces FinOps fue ayuda a eso. Yo creo que está más alineado a la experiencia del COVID, lo que vas a encontrar, por lo menos lo que nosotros conocemos en la Fundación FinOps, la experiencia que se usa fue la experiencia del COVID, en ese escenario, ¿no? Pero después desconozco, no sé si vos, Nacho, por tu lado. Sí, no, lo que es FinOps es un marco de trabajo, ¿no? Un marco de trabajo que lo dicta la FinOps Foundation, ¿no? Tiene ciertos requisitos, como alguien técnico, alguien de finanzas, pero es un marco de trabajo, o sea, en sí es una guía de buenas prácticas para poder ser óptimos en la nube. Dentro de la página vas a encontrar distintos tipos de cursos, ¿no? Para poder capacitar a distintos tipos de personas y lograr un equipo completo. Bueno, hasta acá. Si tienen más dudas, los buscan, los cazan, básicamente, y les siguen preguntando a los chicos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.